trayectoria, de todas las asociaciones que he formado académicamente, la Asociación Argentina de Cirugía, de la Asociación Argentina de Colon. Y vamos a tener dos panelistas regionales, que va a ser el doctor Mario Gelfi, un gran cirujano también de la zona, que actualmente está en la clínica San Agustín, y el doctor Sabasota, Oscar, en el Pasteur, también dedicado a colon, especialista en colon, en la región de Neuquén. Así que no vamos a avanzar mucho más, pero bueno, por favor, Hugo, cuando quieras darnos un update de lo que significa hoy en día en el 2025 cáncer de colon, te agradecemos. Bueno, gracias Nicolás y a todos los colegas de la Sociedad del Comahue. Para mí es un gran gusto estar esta tarde con ustedes. Saben de mi amistad con Luis Díaz, que fue el que me invitó a participar en esta. Quisiera estar como él ahora disfrutando de sus vacaciones, pero bueno, nos toca estar acá, así que vamos a tratar de que esto sea lo más entretenido posible. Si bien el tema era actualización de cáncer de colon, creo que a los cirujanos lo que nos gusta un poco es meter mano. Entonces vamos a hablar mayormente del tratamiento en coincidencia o concordancia con que el año pasado me tocó ser el relator oficial del Congreso Argentino de Coloproctología. Me van a disculpar, pero salí de la cama para estar acá porque me agarró una gripe tremenda. Así que ustedes me dicen que cuando está la pantalla en las pantallas de ustedes, comienzo. Perfecto, señor Bárbaro. ¿Se ve? Perfecto, largamos entonces. No les voy a hablar sobre epidemiología, pero saben que el cáncer de colon es muy, muy frecuente en nuestro medio. Es el cuarto y quinto en incidencia y mortalidad a nivel mundial y el segundo en nuestro país, tanto en incidencia como en mortalidad. Este año acaba de salir una gran actualización epidemiológica que la van a ver ahí abajo en llama, que los invito a que la sigan, está muy buena. Y esto también pasa a lo largo de nuestras provincias. Si bien inicialmente era más una enfermedad que atacaba a los varones, hay una ligera predominancia por la mujer a nivel nacional. Y si se fijan tanto en cuanto al sitio tumoral en varones, Neuquén está dentro de, inclusive fíjense en la diferencia con la frecuencia con mi provincia, en Tucumán, obviamente lo más frecuente, versus Río Negro. Y en el caso de las mujeres es al revés, se invierte para Río Negro un poco más que para Neuquén. Esto es datos del Instituto Nacional del Cáncer. La vamos a dividir esta charla por estadios porque creo que es importante que conozcamos que obviamente que cada estadio varía la sobrevida de los pacientes. Por lo tanto, es también como lo recibimos en nuestro consultorio, que es como se presentan nuestros pacientes y es lo que nos enseñan a hacer desde que empezamos a hacer colon o cáncer de colon, que es estadificar a los pacientes. Y esto tiene alto impacto en la zona. De más está decirles que la evaluación inicial, que cada vez es más compleja, que más personalizada, más individualizada, y esto se refiere no solamente al paciente, sino a la familia, a los antecedentes familiares, sino también al tipo de neoplasia que vamos a ir evaluando, es clave en el preoperatorio. Y así como en el postoperatorio, después charlaremos que es muy importante tener, como me pasa a mí también acá, los anatomopatólogos son en general, abordan toda la patología y es difícil encontrar a alguien que se dedique, pero siempre uno va de a poco encontrando con quién trabajar y fíjense la cantidad de ítems que debemos tener en cuenta para hacer una adecuada valoración de los tumores. Cuando tenemos esto resuelto, la evaluación de la extensión tumoral de acuerdo al TNM, luego de haber descartado patología sincrónica, como por ejemplo enfermedades benignas, adenoma, vamos a ver que no es tan frecuente como nos decían en nuestra formación. Lo que no es infrecuente es la presentación de metástasis al momento del diagnóstico, que abordan desde hígado hasta ganglios centrales. Y esto divide en grupos de muy bien identificados para cada estadio. De a poco debemos también estar más interiorizados a los que somos cirujanos en la genética. Y vamos a ver que este detalle tiene un alto impacto dentro de la determinación de familias y dentro de la determinación del tipo de neoplasia porque se generan directamente diferentes. Tiene alto impacto en el tratamiento porque de acuerdo a esto vamos a poder identificar grupos de riesgo y grupos de presentación tumoral muy diferentes.
Pero estamos de acuerdo en todo y vamos a ver que no es así. Acaba de salir publicado en el DISIS en 2025. Fíjense cuán de acuerdo se ponen los cirujanos solamente en definir el sitio de localización del tumor. Desde el ciego hasta el colon ascendente o flexura esplénica, si bien vemos que es alta la aproximación a una definición, vemos que no enteramente todos los cirujanos pensamos lo mismo de acuerdo a dónde está localizado el tumor. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros realice su valoración inicial en el paciente y no reciba un paciente en el tumor del ascendente que no sabemos bien qué significa. Y así entramos al primer estadio, que acá es donde quiero dejarles un gran concepto que para mí es fundamental diferenciar, porque de acuerdo a lo que teníamos sabido, el cáncer de colon temprano es aquel que invade mucosa y submucosa y no invade la muscular. Sin embargo, esto no es tan así últimamente, porque la profundidad de la invasión de la submucosa es probablemente el factor pronóstico más importante en este grupo. Y es así que tenemos, y a cómo nos llega a veces los pacientes, aquellos que hacemos colonoscopía, muchas veces vemos este tipo de pólipo y podemos tratarlos, y desde ahí vamos a saber que la invasión de la submucosa en el año 70, Haig ya lo había diferenciado según su morfología en pólipos sésiles y pediculados, y esto fue más adelante por Kikuchi, esta invasión de la submucosa, factor pronóstico y que tiene relación con la posibilidad de que esta lesión tumoral tenga metástasis en los ganglios. Y esto es tan importante que varía desde el 10% hasta más del 25% de acuerdo a la profundidad de invasión. Ahora, es muy difícil identificarlo y muchas veces a nosotros nos llega el pólipo resecado. Por eso debemos tener en cuenta esto y debemos también trabajar, además del patólogo, junto con el endoscopista. Fíjense que tenemos clasificaciones endoscópicas, clasificaciones de patrones de criptas. También podemos contar con cromoscopía, como ustedes pueden ver, lo que está en color más rosa es el epitelio normal, plano estratificado, y ahí vemos el adenoma velloso. Y hoy en día, con la adopción de la inteligencia artificial en sistemas endoscópicos, vemos cómo en el videito ese, el mismo módulo de inteligencia artificial nos dice a qué tipo de pólipo corresponde. Por ejemplo, ahí dice que no es un adenoma, por lo tanto, indica que su posibilidad de transformarse en tumor es bajo, por lo tanto nos pide no sacarlo, a diferencia de lo que puede ser un adenoma velloso. Y es así que cuando nosotros nos llega a consultorio una muestra de biopsia con un pólipo resecado, como es habitualmente la situación, debemos tener en cuenta estos factores de mal pronóstico que deben estar informados por el patólogo. Y ellos son la invasión vasculolinfática, perineural, la diferenciación celular, la presencia de budding, alto o bajo, que son los nidos celulares distantes al tumor, y la presencia de márgenes, porque todo esto va en detrimento de la posibilidad, como ya les había dicho, de N positivos, o bien el riesgo de recurrencia, que obviamente, de acuerdo a que este factor de riesgo esté presente o que el margen sea positivo, es mayor. Por ello, el momento de redefinir el cáncer de colon temprano no es aquel que invade la submucosa, sino que es aquel que puede ser tratado por endoscopía. Y son aquellos tumores llamados de bajo riesgo, que son factibles de hacerse polipectomías en una pieza o en piecemeal. No es lo ideal, pero si eso permite evitar una cirugía a un paciente, es lo correcto. O bien hacer una mucosectomía o una disección endoscópica submucosa, algo que ya requiere un entrenamiento y según mi consideración debe ser referido a sitios que tengan un volumen suficiente para poder hacer este tipo de cosas. De ahí vamos a tener que el estadio 1, la otra parte de que no es factible de ser tratado por endoscopía, son los que yo llamo T1 invasivos, es decir, ya lo vamos a ver, los T2. Es así que este es el pólipo maligno invasor o de alto riesgo de recurrencia o alto riesgo de N, y es aquel que invade su mucosa profunda para hacer su síntoma, cuyo único tratamiento ideal es la cirugía, porque es el momento en el cual el paciente puede curarse de la enfermedad. Si recuerdan, los factores de mal pronóstico que hablamos son todos aquellos que presentan alguno de ellos asociado a la invasión de la submucosa. El tratamiento consistirá entonces en la resección del órgano, en la ligadura vascular y en la linfadenectomía, que eso sería la definición de resección oncológica.
Esto lo vamos a tratar junto con el estadio 2, cuyo estándar de tratamiento es la cirugía. Y ahí tendremos en cuenta algunos temas que hablábamos al comienzo de la reunión. El tiempo de la cirugía es importante, que debe realizarse sin demora. Sin embargo, no hay consenso de cuándo. Para algunas bases de datos, el retraso de 3 a 6 semanas disminuye la sobrevida, mientras que para la Asociación Americana de Cirujanos Colorectales, hasta las 12 semanas no afectaría la sobrevida dentro de la evaluación inicial. Los márgenes han ido cambiando, saben de que hemos ido variando desde 10, 5, 2, 0,8, 1, hasta finalmente el nuevo consenso, que son 10 centímetros. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es importante la diferenciación de los márgenes? Porque estos márgenes van a estar afectando directamente las arcadas vasculares, y si nosotros seccionamos inadecuadamente un sitio álgido de vascularización, como son esos que ven ahí, vamos a tener grandes problemas en que nuestra anastomosis sea viable. Es así que a través de angiotac, de reconstrucciones o de angiografía, se ha tratado de evaluar esta localización para estandarizar las resecciones, pero inclusive el Hospital Italiano publicó el año pasado un estudio en el cual no pudieron hacerlo por angiotomografía debido a la gran variación de disposición vascular. Por lo tanto, la radicalidad de la resección no solamente debe ser que la colectomía sea adecuada en márgenes, sino la linfadenectomía. ¿Por qué? Porque es fundamental reconocer la invasión de estos vasos, de estos ganglios que no siempre están visibles clínicamente, y su distribución que difícilmente saltea estaciones. Esas son las llamadas equipmetástasis, que son para el lado derecho más frecuentes que para el lado izquierdo, y varía en función de la profundidad de invasión del tumor en la pared del órgano, siendo casi nulo para los tumores tempranos y llega hasta el 10% en los tumores más avanzados localmente. Esto lo podemos hacer a través de muchos abordajes. La cirugía convencional, todos la conocemos, pero veamos una actualización en mini invasiva. Los que son más jóvenes tal vez no recuerdan algo que fue carne de cañón en todos los congresos, que eran los estudios randomizados y controlados de Barcelona, el europeo, el inglés y el norteamericano, en el cual era la comparación sobre la cirugía laparoscópica podría ser igualmente efectiva que la cirugía convencional, con muchos problemas metodológicos que no abordaremos, pero a corto plazo fueron favorables, y luego los resultados a sobrevida a largo plazo fueron igualmente favorables. En un metaanálisis posterior, en una curva de sobrevida, tenemos que la sobrevida libre de enfermedad global y libre de recurrencia son similares para ambos abordajes. Inclusive es viable de hacerlo en la urgencia. Podemos charlar después cuándo sí y cuándo no, a expensas de la ventaja de la cirugía mini-invasiva. La sociedad es decir, aquella que maneja todos los cuidados postoperatorios y preoperatorios avanzados, la recomienda como el abordaje de elección en cualquiera de sus formatos, ya sea unipuerto, multipuerto, video asistida, mano asistida, como lo hace mi amigo Luis, y tienen igual equivalencia oncológica, con ciertas limitaciones propias a cualquier tipo de órgano, que son los tumores extensos o la invasión de órgano vecino. Y debe ser considerado hoy el estándar de tratamiento. La cirugía convencional no debe ser considerada a partir de este tiempo como el estándar. Ahora bien, algo hablábamos también de la cirugía robótica. Agradezco la colaboración de Romina, de la Fundación Favaloro. Vamos a ser cortos, no vamos a hablar por qué el robot sí o el robot no en cuanto a los aspectos técnicos, pero sí en que es equivalente al ser comparado con la cirugía laparoscópica y la cirugía convencional estándar en resecciones no metastásicas en valoración de la sobrevida. Obviamente a expensas de menos morbilidad, como ya todos los imaginamos. Se han publicado decisión completa de mesocolon, cirugía uniportal, se puede utilizar la indocianina, se puede realizar resecciones sincrónicas de metástasis hepática. La comparación con la laparoscópica en manos entrenadas probablemente sea menos visible,
salvo en los tumores estos que hablábamos, difíciles de operar o pacientes muy obesos. Costo-beneficio en nuestro país creo que no vamos a tener respuesta nunca por ahora, y el futuro está en determinar si se va a convertir en el estándar, que de acuerdo a lo que todos conocemos que es en cirugía robótica, es un camino de ida. Sin embargo, este estudio tiene un mes, es sobre cáncer de recto, comparando la cirugía robótica con la cirugía laparoscópica estándar, con un volumen muy importante de pacientes, 600 para cada rama, y fíjense solamente en el cuadrito amarillo que la cirugía robótica tuvo una recurrencia de 1.6 versus 4. Por lo tanto, tenemos que estar interiorizándonos de a poco con esto, porque si no es el estándar, esto lo va a convertir en estándar. Ahora bien, otra cosa que podemos utilizar y está muy en boga, nosotros de hecho en nuestra institución acabamos de adquirir 2 torres de fluoresceína. Para los que no están informados, la indocianina es un agente que unido a una fuente de luz y a una cámara va a dar alguna información que nos va a ser muy útil para cirugía. Para la cirugía en general, el mapeo linfático a través de la invasión, la eyección de la submucosa, permite identificar los vasos sanguíneos y los ganglios. Permite identificar el centinela, aberrante, etcétera, que para nuestro caso, como son resecciones regladas y generalmente no salteastaciones, por ahí no es tan importante. La identificación de los uréteres, es importante saber que la indocianina no está unida a la albúmina, por lo tanto no se elimina por orina. Para identificar los uréteres hay que hacer una cistoscopía intraoperatoria. Pero donde sí marca tal vez una diferencia es en visualizar la perfusión del órgano. Al mismo tiempo postoperatorio, se ha visto que puede hasta cambiar hasta 2 centímetros del sitio de resección, replantear el sitio de anastomosis. Asociado, esto es discutible, pero en general los que abogan favorablemente por el uso de este método ven una disminución del 3.7 versus el 7.6 y cambiar la anastomosis hasta en el tercio de los pacientes. Ahora bien, hemos visto algunos conceptos en general del tipo de resección. Ahora vamos a ver cuando esto lo asociamos al estadio, a la linfadenectomía. Como ya les había dicho, esto se basa la resección en la observación de un margen de 10 centímetros al sitio del tumor y se ven 4 identificaciones típicas de acuerdo a la localización del tumor con respecto al vaso sanguíneo nutricio, a lo largo del cual estarán las estaciones ganglionares que debemos resecar. Esto es para tenerlo en cuenta, porque no necesariamente es siempre necesario sacar el vaso nutricio de origen para tener un buen margen de resección, sí lo es en el caso de las estaciones ganglionares. Y como ustedes ven, cuando veíamos la imagen original de la localización de los diferentes tipos de ganglios, pericólicos, intermedios, apicales o centrales, vamos a ver el tipo de disección, cómo se denomina. D1 para los pericólicos, que es la resección más chica, D2 para los intermedios, que son los ganglios habitualmente que uno identifica, y D3, que son los ganglios apicales en el sitio de inserción de los vasos principales. En la aorta eso es un D4. Cuando fusionamos la colectomía, los márgenes tumorales, la ubicación de los vasos sanguíneos, más el tipo de estación a resecar, tendremos cuáles son las disecciones para cada uno de los vasos sanguíneos. Ileocólica y cólica derecha, cólica media, cólica izquierda y la mesentérica inferior en el caso de los tumores de colon izquierdo. Ahora apareció hace un tiempo, que también es muy frecuentemente tratado en los congresos, esta decisión completa de mesocolon que tiene que ver con la linfadenectomía, por eso lo vemos acá. Nicholas West es el patólogo del Dr. Hohenberger en Alemania, que identifica, al igual que lo hizo Phil Quirk para Hilt, qué es lo que sería una resección completa de mesocolon. Y esto tiene que ver, de acuerdo a la distancia del tumor y la ligadura central, la longitud del espécimen, no es el nivel donde se corta, es decir, no está hablando de un D1, D2, D3, sino que está hablando de la integridad del mesocolon, al igual que lo hacía Quirk para la integridad del mesorrecto.
Eso conlleva una disección embriológica por planos anatómicos por todos conocidos y abogaría en mayor recuento ganglionar, menor diseminación celular o recidiva, como es los datos que ellos publicaron. Pero fíjense que son resecciones históricas del año 78 hasta el año 2002, probablemente en una población muy heterogénea. Nicholas West dice que él aconseja a los cirujanos que recuerden que el número de ganglios hacen diferencia. Yo modestamente me atrevo a agregar que el número de ganglios positivos hace la referencia y vamos a ver eso en las colectomías extendidas. Es así, esta es una recomendación de la escuela japonesa. Ellos solamente abogan al D3, a la derecha del gráfico, van a ver que para tumores que sean T2 o tumores avanzados, T3, T4, A o B, y con ganglios clínicamente positivos en la evaluación intraoperatoria. Para la Asociación Americana, igualmente, el D3 debe ser selectivo y solamente en tumores avanzados. Estos son los dos trabajos más importantes comparando disección D2 con D3. Recuerden que muchas veces se confunde D3 con la disección completa de mesocolon. Acá el D3 es el nivel de disección y no la integridad del meso. Uno es un trabajo ruso, también con una etapa inicial, que son la morbilidad de D2 comparado con el D3, y cantidad de ganglios. Y después el trabajo chino de la Universidad de Beijing, en el cual también abogan que es factible ser realizado. El trabajo, el RELARC, es el único que ha publicado resultados a largo plazo para sobrevida libre de enfermedad a 3 años y global, y van a ver que la conclusión de ellos, que yo reproduje para que no haya ninguna polémica, es que de acuerdo a los autores, este estudio falla en demostrar superioridad del D3 versus el D2, por lo cual recomiendan que esto debe ser por ahora realizado en forma selectiva. A nivel nacional no tenemos bibliografía más que las conferencias, pero sí hubo una conclusión en una sesión de la academia de Carlos Baccaro, en el cual él dijo hace mucho tiempo, mucho antes de la publicación del RELARC, que él dijo que el D2 la disección D2 es adecuada con una baja recurrencia en estadios tempranos, que el D3 es segura, pero no presentaría ventajas en estadios tempranos, debe ser realizado por expertos, gente entrenada, se sabía inicialmente de grandes lesiones vasculares centrales. También tenemos que empezar a ver qué nos pasó a nosotros, si nosotros no tenemos una recidiva alta, si es necesario o no cambiar lo que venimos haciendo, o sí. Y debemos considerar que los tumores no son solamente un órgano anatómico dentro del mismo órgano, sino que se comportan biológicamente diferente con diferentes respuestas a la quimioterapia. Asimismo, unos autores, para englobar este concepto de decisión completa, ellos proponen hacer una definición, es un estudio europeo con sede en Turquía, en el cual le llaman decisión mesocólica y tumoral, o bien una disección mesocolónica linfonodal completa. En ellos integran la disección embriológica de decisión completa de mesocolon, más la resección oncológica con los 3 aspectos que ya tratamos: la ligadura, el respeto de los márgenes y una linfadenectomía de acuerdo al estadio del T. Pero vemos que esto no es tan fácil en cada segmento como vemos que inicialmente no nos ponemos mucho de acuerdo qué es cada segmento. Y hay 2 segmentos en particular que voy a tratar, que son el colon transverso, que es generalmente, al igual que el segmento que le sigue, son tumores avanzados porque son silentes, suelen invadir órganos vecinos y por su proximidad a órganos del retroperitoneo son habitualmente de difícil resolución. Ahí vemos también los tipos de linfadenectomía que hay. Fíjense la variación y la gran dificultad que hay en una disección vascular a ese nivel. Ahora bien, el gran tipo de resección que podemos, o de polémica que hubo respecto a las resecciones, es si hacemos una resección segmentaria o una resección extendida para estos tumores. Vemos finalmente como conclusión que las sobrevidas son similares para ambos casos. En unos casos para la segmentaria con menor morbilidad, hilio, etc. Y para la resección extendida
Hay más longitud, hay más márgenes, hay más rescate, pero como les decía anteriormente, el N positivo es igual que en una resección segmentaria. Finalmente, este estudio trajo un poco de confirmación de que las resecciones segmentarias son seguras oncológicamente porque demostró una menor sobrevida global en los pacientes con colectomías extendidas, esto sin hablar de la calidad de vida que le dejamos a nuestros pacientes cuando sacamos grandes segmentos del colon. Esto pasa igualmente, son tumores que habitualmente se operan de urgencia, en el cual la colectomía segmentaria presenta mejores resultados a 1, 2 y 5 años en cuanto a la sobrevida. Pero fíjense, esa es una encuesta que yo realicé a modo del relato, en el cual todavía para el colon transverso los cirujanos en Argentina siguen eligiendo las colectomías extendidas. Igual cosa pasa para el ángulo esplénico. Son tumores de diagnóstico tardío, habitualmente obstruidos, se presentan como estenosis, generalmente con N positivos, tienen peor pronóstico que el resto de los tumores del lado izquierdo, y también la polémica entre resección segmentaria por preservación de órgano versus la resección extendida para hacer una mayor linfadenectomía, mejor estadificación, es la polémica de que el mundo es mundo en resecciones de colon. En la urgencia de estas resecciones extendidas está demostrado que dan mayor movilidad severa a largo plazo. Por lo tanto, hacer una resección segmentaria, al igual que en el cáncer de colon transverso, es razonable, y esto ha sido confirmado en múltiples estudios. Uno es el multicéntrico europeo, el otro es el italiano, y finalmente el GRECAR, que son el estudio francés. No vamos a entrar en detalles, pero ustedes ven que arrojan resultados de sobrevida libre de enfermedad y global similares para la resección segmentaria y extendidas. Por lo tanto, esta conclusión de este autor, donde dice que hacer menos es más. Por lo tanto, deberíamos finalizar este debate tanto para el colon transverso como para el colon al ángulo esplénico, que la resección segmentaria es segura lógicamente y a los resultados inmediatos. La evolución postoperatoria y oncológica es similar y la resección extendida no ofrece mejores resultados. Un concepto que también es importante tener en cuenta: el tumor del colon derecho y el colon izquierdo es diferente y son radicalmente diferentes. En historia, en forma de presentación, en el tipo de la lesión que le da origen, en el tipo de tumor que desarrollan, en cuán biológicamente o genéticamente se comportan en forma diferente, y esto va a tener un impacto directo sobre los agentes quimioterápicos, sobre el porcentaje de positividad de N3 y la presentación de metástasis no simultánea. Una palabra, entonces, concepto, son diferentes. Otro concepto, los tumores múltiples de colon, si bien no son tan frecuentes, 4 o 5%, cuando nos pasa, muchas veces no sabemos bien cuál sería la conducta ideal. En el caso de que sea metacrónico, es decir, más de un año, los tumores se tratan de la misma manera que 2 tumores por separado. Y es por eso que se justifica el seguimiento en estos pacientes. Y en el caso de los tumores sincrónicos, nuevamente, resección segmentaria o extendida. La extendida no ofrece mayor sobrevida. Podemos tratar, de acuerdo a la localización del tumor respecto al aporte nutricio, en hacer 2 resecciones segmentarias o una colectomía que aborde ambos tumores. Una palabra con respecto a la aplicación de cuidados postoperatorios. Esto fue una evolución de muchísimo tiempo, 25 años, desde que un anestesiólogo en Suecia empezó a describir esta rehabilitación multimodal que disminuiría el estrés quirúrgico, con ello la repercusión biológica de los pacientes en el postoperatorio, y son una serie de maniobras que ya podremos ver más adelante, o de tareas o de medidas que se toman, que por esto hacen mucho. Y así vemos las conclusiones de que los objetivos es mejorar la morbimortalidad del paciente con mejor estadía, mayor recuperación, y el resultado final, como les decía, es la suma de hacer muchas pocas cosas. Para los tumores localmente avanzados, son aquellos que se sitúan en el estadio 3, en el más avanzado, que son los T4A y B. Generalmente, la incidencia en los tumores no metastásicos son de entre el 5 y el 20%.
No siempre son resecables en bloc para poder hacer una resección curativa R0 por crecimiento tumoral, sea por adherencias o por invasión de otros órganos. Entonces quiero dejarle 3 conceptos importantes para el abordaje quirúrgico de estos tumores. Si al momento, y no pudimos verlo en el preoperatorio, hay invasión de grandes vasos, la resección está contraindicada. En el caso de que haya adherencias, no debemos dividirla y debemos intentar hacer resecciones en bloque. ¿Por qué? Porque las adherencias, al ser estudiadas, son positivas para células malignas hasta en el 85% de los casos, es decir, es prohibitivo. Y esto obviamente va asociado a una mayor recurrencia. Y para el caso del compromiso de los ovarios, como estándar no está recomendado, salvo que haya alteración patológica macroscópica o invasión local macroscópica, donde la resección debe ser bilateral, y solamente se podría plantear una resección profiláctica en alto riesgo por enfermedad hereditaria o en pacientes posmenopáusicos. Y es así de que se da un concepto que no estábamos habituados para el cáncer de colon, y es la neoadyuvancia, es decir, la conducta potencialmente no quirúrgica para el cáncer de colon, cosa que en el cáncer de recto ya estamos más familiarizados. ¿Cuáles son sus ventajas? Las mismas ventajas extrapolables al cáncer de recto. Ya sabemos cómo son las estrategias, los tumores primarios serían más sensibles que en el postoperatorio para disminuir el tamaño, para disminuir el estadio, posibilitando mejor resección o mayor resección R0. Podríamos hacer, en el caso de que sea potencialmente metastásico, el tratamiento de la micrometástasis, y también estamos testeando sensibilidad a los agentes quimioterápicos. ¿Cuáles son las indicaciones? Y estas son potenciales, no es el estándar aún. Son tumores T3, mayor de 5 milímetros de invasión de la muscular, tumores T4A, T4B, o bien cuando los genes son avanzados o voluminosos, y a todos nos ha pasado, fundamentalmente para el lado derecho, encontrar grandes conglomerados ganglionares de muy difícil tratamiento, o por lo menos de muy difícil tratamiento R0. Estos son los 5 estudios más importantes que trataron este tema, y cabe destacar que todos estos pacientes fueron operados, por eso hay resultados, con tratamientos habituales, que son el FOLFOX, el CAPOX, sin ningún otro agente, y demostraron que hubo regresión tumoral, mayor R0 y mayor índice de respuesta completa. Por lo tanto, indicaron la neoadyuvancia como camino para este subgrupo de tumores. Pero esto no solamente queda en los quimioterápicos estándar. Hay un grupo de pacientes no metastásicos que son factibles de ser tratados con quimioterapia con inmunoterapia. Estos son más frecuentes en los tumores no metastásicos, porque solamente ocurre en la metástasis en un 5%, ocurre en el estadio 2 para un 20%, en el estadio 3 un 10 a un 15%, son de un pronóstico más favorable, y ahí se empezó a tratar todos esos agentes quimioterápicos que están viendo a la derecha, que son inhibidores inmunológicos. Así se trataron varios y diferentes estudios con inmunoterapia, donde en sus conclusiones empezaron a concluir, valga redundancia, respuesta dramática, respuesta patológica completa del 90%, sobrevida del 100%, respuestas sin precedentes, conceptos que no estábamos habituados. Tal vez es el más importante, y por eso está la foto de esta doctora, que es la doctora Miriam Chalabi. Ustedes van a ver el Niche 1 y Niche 2, son estudios holandeses, donde en su evolución, de acuerdo a la combinación de diferentes agentes inmunoterápicos, han visto tasa de R0 del 100% para estos pacientes. Estamos hablando de pacientes T4N2, que para el lado del colon derecho a veces no es tan fácil, con una sobrevida libre de recurrencia del 100%. Finalmente, su actualización, que esto fue en junio del año pasado, el Niche 3, hubo una respuesta patológica completa del 100%, con una obvia tasa de resección R0 del 100% en estos pacientes. Quedará a determinar si luego la inmunoterapia es necesaria o no en el postoperatorio, que estos pacientes se tratan con la cirugía y evitarían así una adyuvancia postoperatoria. Entonces, en estos pacientes, la neoadyuvancia por estos agentes que refuerzan los linfocitos T abordarían la teoría de que unos pacientes no necesiten cirugía.
2 palabras de adyuvancia, solamente para recordarles algo que a los cirujanos es muy importante tener en cuenta. Desde que empezó a usarse, el concepto es prevenir la recurrencia luego de una resección R0 mediante terapia sistémica. Diferentes agentes, como fue variando, eso habitualmente son a bordo de nuestro oncólogo, pero sí es importante el concepto del tiempo de inicio de la quimioterapia. Y esto se retrasa fundamentalmente con nuestros cirujanos, con nuestros resultados luego de la cirugía. No debe empezar después de las 6 a 8 semanas, porque está probado que luego de las 8 semanas el beneficio es nulo, es decir, lo mismo que no hacerle adyuvancia. Y por eso es tan importante el abordaje por parte de nuestras sociedades de entrenamientos en técnicas mini-invasivas, porque esto es predictivo de enfermedad local y sistémica, el hecho de que no podamos tratar a estos pacientes, y por eso debemos identificar estos grupos de riesgo para saber quiénes sí se benefician y quiénes no. Acá viene algo nuevo para nosotros también, que son los nuevos biomarcadores. Y entre los biomarcadores, el más utilizado, que ya saben ustedes seguramente que están en contacto, tanto los que hacen cirugía de hígado como los que hacen cirugía de colon, es la evaluación del estado de las proteínas de reparación del ADN y la presencia o no de mutación microsatelital. Cuando estas dos están presentes, es decir, el MMR deficitario, son pacientes habitualmente más jóvenes, están en colon derecho, son estadios tempranos, son generalmente mucinosos, hay una característica histológica muy característica de distribución de los linfocitos, no se benefician de los agentes quimioterápicos habituales, por lo tanto tienen que ser tratados con inmunoterapia. O con agentes biológicos. Otros biomarcadores son la firma genética, el inmunoscore y el CDX2, todavía están en estudio. Todos estos obviamente tratan de determinar qué paciente se beneficia o no por la quimioterapia. Lo que todos conocemos también, mucho más en el oído nuestro, es la biopsia líquida, que son fragmentos de ADN tumoral circulante en el cual, cuando esto fue positivo, hubo una relación directa con mayor riesgo de recurrencia. Por lo tanto, es muy importante tanto para el seguimiento de estos pacientes como para el índice de respuesta a la cirugía y a la gente. Sin embargo, todavía no hay una recomendación clínica formal para su utilidad. Es por eso que para el estadio 1 el riesgo de recurrencia es muy bajo, por lo tanto no le hacemos quimioterapia. Para el estadio 2, y esto de acuerdo a ESMO, que sigue determinando que los factores mayores de riesgo son la presencia de un T4, tumores avanzados, tumores perforados, y no necesariamente nosotros volcamos siempre este aspecto a nuestro oncólogo, o a veces al oncólogo que le corresponde al paciente, y estos pacientes con menor recuento ganglionar por una linfadenectomía inadecuada, o perforados, si ven en el cuadro del lado, tienen peor sobrevida global a 3 años y a 5 años que un estadio 3. Y estamos hablando de estadio 2, con factores de riesgo mayores. Esto debemos comunicarle a nuestros oncólogos, porque el tratamiento en esto no será seguimiento únicamente, sino será hacer un esquema y no capecitabine, sino será hacer un esquema completo de Folfox o Capox de 3 a 6 meses antes de las 8 semanas, porque si no su sobrevida es peor que un estadio 3. Sin embargo, fíjense en la encuesta, hay hasta un 15% de colegas que no indican la quimioterapia en estos casos. Para el estadio 3, no voy a entrar mucho en detalle, la quimioterapia adyuvante es el estándar luego de la cirugía, de acuerdo al esquema, 3 a 6 meses. Finalmente, 2 palabras del estadio 4. Ustedes saben que en el 25% se me presenta como sincrónico, 20% metacrónico a 3 años y 50% a 5 años, pero de todo este subgrupo de pacientes, solo el 10 al 20% tiene indicación de cirugía. Ahora, ¿cómo identificamos qué paciente se beneficia? De acuerdo a Pablo Sánchez del Instituto Rofo, fíjense que el hecho de contar con un equipo multidisciplinario o comité de tumores motivó en su instituto de referencia un cambio en la conducta de más del tercio por ciento de los casos. De ellos, 60% le provocaron cambios mayores y 40% cambios menores. Pero la realidad de nuestro país hace que los cirujanos, en más de la mitad de los casos, tomen la decisión en forma individual
por no contar con este tipo de comités. Y es por ello que para el compromiso simultáneo, que es lo único que yo voy a abordar en un segundo, las patectomías metacrónicas por cáncer metacrónico es un tema totalmente diferente, se refiere a la resecabilidad y a la simultaneidad. Y vamos a ver que de acuerdo a eso, esto está definido fundamentalmente por la cirugía de hígado. Es decir, cuando la cirugía de hígado es de riesgo bajo, favorece la resección simultánea de colon versus la que es de riesgo alto, sea alto o bajo, la resección del cáncer de colon. Debemos tener en cuenta también, como decíamos, esta determinación de la proficiencia o no de las proteínas y del estado de mutación de los genes. Y fíjense, corroborando el cuadro anterior, la resección simultánea de ambos tumores, si es hepática resecable, si es del tumor primario resecable, está indicada la resección simultánea. Ahora bien, no vamos a hablar de lo irresecable, pero sí un detalle. Cuando el tumor de hígado es irresecable y el tumor primario de colon es resecable y este tumor primario no da síntomas, por favor, no sometamos al paciente a una resección de colon creyendo que esto le va a ocasionar complicaciones o algún síntoma al paciente que puede alterar su calidad de vida. En uno de los trabajos que yo le mostré de neoadjuvancia, solo el 4% de los pacientes desarrollaron obstrucción o síntomas que alteraban su calidad de vida. Rápidamente, aquellos pacientes con metástasis en peritoneo no infrecuente, sabemos que si no es tratada la sobrevida empeora drásticamente, mejora ahora con el agregado de biológicos y los consensos dicen que si los pacientes son de alto riesgo deben empezar con quimioterapia, si son de bajo riesgo puede abordarse una cirugía con o sin quimioterapia hipertérmica. Esto debe ser referido obviamente a centros de referencia o lugares con entrenamiento. En el caso de la metástasis pulmonar, la resección es diferida de acuerdo al estado del paciente o a cuán sintomáticos son los tumores, o debe ser realizada antes del tumor primario. Y siempre antes del abordaje hepático, porque si no contraindicaría una resección hepática en caso de ser irresecable esta resección. Las metástasis linfáticas a distancia, que serían los ganglios centrales, no hay evidencia, pero está considerada que aumentan la sobrevida y son consideradas como tratamiento de un M1. Y la localización en otros órganos, el beneficio no está claro y esto va a depender del contexto clínico general de nuestro paciente. En un 4% de los casos, los pacientes con cáncer de colon debutan complicados, con obstrucción, perforación y sangrado. Objetivos nuestros para el tratamiento deben ser evitar obviamente la complicación y el impacto clínico de la misma como la sepsis o la muerte, lograr el mejor tratamiento oncológico local posible e iniciar la quimioterapia lo antes posible. Esto es muy parecido a lo que se charló en el Ateneo anterior, sobre cuál es la opción quirúrgica mejor para estos pacientes, cada uno con su ventaja y desventaja. Si fuera una colostomía, resección sin anastomosis, resecciones extendidas con o sin ostomía, o bien por vía laparoscópica. Sin embargo, la conclusión de que la resección segmentaria es la opción de preferencia y la frecuencia o no de anastomosis variará en función del estado clínico de nuestro paciente. En nuestro país, la mayoría sigue terminando en una operación de Harman y el 3/4 parte lo hace a través de vía convencional con un no despreciable 4% de que lo hace en forma laparoscópica. Un concepto para stent. El paciente con complicación obstructiva del colon izquierdo, el stent debe ser planteado solamente para puente a la cirugía en el mismo momento o lo más pronto posible, una resección planificada. En el caso de otra manera, esto está probado de que disminuye la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Nunca considerar un stent en pacientes perforados o tratados con bevacizumab previamente. Para el colon derecho es mucho más dificultoso, si bien es posible realizarlo a un stent, pero también debe ser para mejorar la condición clínica de los pacientes. Estos pacientes, al igual que el otro caso de los lados izquierdos, la recurrencia local es mayor. Se cree que por una microperforación asociada al stent. En el caso de los tumores perforados,
como ya algo vimos. Si es que está bloqueada, tiene mejor comportamiento que si fuera una perforación libre, porque es un factor independiente de recurrencia, presencia de carcinomatosis con menor sobrevida. Nunca plantear el stent, y la resección en etapas o no variará en función del estado de los pacientes. Y en el caso del sangrado, en general es crónico, es muy raro ver una hemorragia masiva por un cáncer, sin embargo puede suceder. El tratamiento dependerá de dónde nos desarrollemos, pero siempre lo ideal es hacer un manejo inicial no quirúrgico y una resección oncológica posterior. Cosas nuevas, cada vez está más cerca la inmunoprevención a través de la plataforma misma que se utilizó del COVID, de ARN mensajero. Los biomarcadores, algunos que ya vimos, otros que están en estudio, y fíjense cómo hay planteos terapéuticos al día de hoy del tratamiento del cáncer de colon individualizado por el tipo de biomarcador positivo en el momento del diagnóstico preoperatorio. La asociación de inteligencia artificial, tanto sea para el análisis morfológico o estudio morfológico de la pieza o de la distribución vascular, para una adecuada resección, inclusive in situ, durante la cirugía. El planteo de modelos para evaluación diagnóstica y terapéutica, que en algunos casos han dado un índice de certeza de 96%, con mejora en la sobrevida. Esto cada vez está más cerca. Y para ir terminando esto en este cuadro, que tal vez no sea bueno abordarlo en este momento porque lo pueden ver posteriormente, vemos que para cada estadio, para cada, a su vez, segmento de tumores dentro de cada estadio, hay una individualización en cuanto a la realización o no de neoadyuvancia, el tipo de tratamiento factible y la presencia o no de adyuvancia postoperatoria. Todo esto, si lo hacemos a través de técnicas mini-invasivas como laparoscópica, robot, el uso de inmunofluorescencia y cuidados postoperatorios, es mucho mejor, solamente redundará en el beneficio de nuestros pacientes. Esta charla, en un relato un poco más grande, está en este número de la revista, que fue la última del año pasado. Este es el QR para que lo quiera descargar, es de acceso gratuito. Sin mucho más, agradezco nuevamente la invitación. Hoy es un día muy especial para mí porque hoy es el Día del Montañista. Saben que yo un poco me he aficionado a este deporte, y así que esta invitación ojalá en algún momento se traslade a una invitación a hacer las hermosas montañas de Neuquén. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Realmente pasaste por todos los puntos más que arduos de cirugía de colon, que realmente es impresionante todo lo que pudiste transmitir. Ahí lo dejo a Oscar y a Mario para comentarios o preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, de mi parte yo quiero agradecer al doctor Amarillo por la brillante presentación y actualización, y verdaderamente, bueno, de parte de nuestra sociedad, que te hayas tomado tu tiempo como para darnos esta charla. Con respecto a la pregunta, básicamente lo único que me quedó por ahí como para consultarte es sobre el cáncer de colon o cáncer colorectal de inicio temprano, que si bien, viste, se ve que del año 90 hasta esta fecha va aumentando secuencialmente año tras año. Se habla de que hay un aumento hasta de un 2% anual. Si bien ese cáncer de inicio temprano se relaciona solo por las publicaciones en un 25% con un defecto genético claro, por ejemplo, el grupo de prevención de Estados Unidos, ellos llegaron a cambiar las guías y comenzaron a hacer el screening o el cribado a partir de los 45 años. En nuestro país todavía no tenemos esa línea en las guías. Bueno, quería saber un poco tu opinión sobre eso. Lo mismo también se habla de que un tratamiento agresivo, tanto posterior como en la cirugía, no logró una mejor sobrevida en ese grupo de pacientes. Y como es algo que está, bueno, aumentando
me gustaría saber tu opinión sobre el tema. Sí, gracias por la pregunta. Claramente mucho no sabemos de lo que realmente está sucediendo y aparte yo tengo la completa certeza de que son poblaciones no extrapolables, es decir, lo que leemos en Estados Unidos no es igual a Europa y por eso a mí me gusta tanto la bibliografía nacional cuando podemos contar con ella, porque las poblaciones son diferentes. Entiendo que nuestras patologías son diferentes estando solamente a 1000 kilómetros de distancia. ¿Cómo va cambiando el comportamiento de poblaciones? Hay un estudio muy lindo que yo vi una vez de unos colegas de Entre Ríos, que ellos compararon la población del lado oeste versus el lado este. Ellos tenían más cáncer de colon para el lado oeste, que es donde estaban las famosas pasteras, versus para el lado oeste del lado Paraná. Ahí no estaban instaladas. Y ellos tenían mayor presentación de cáncer de colon para la otra costa. Por lo tanto, yo creo que la respuesta a tu pregunta un poco va dirigida hacia que debemos conocer bien qué tipo de poblaciones tratamos y hacer estudios y reuniones con gastroenterólogos, que por ahí son los que escriban, porque a nosotros básicamente nos toca hacer estudios de colonoscopía cuando los pacientes son sintomáticos. Entonces, tratar de ver un poco qué poblaciones estamos tratando, qué tipo de tumores tenemos, la determinación que tenemos. Hay que insistir con el cribaje genético de los pacientes operados para poder identificar familias de riesgo, personas de riesgo y subgrupos de riesgo para cada una de las situaciones, sea a nivel de inestabilidad microsatelital, localización de los tumores, tipo de tumores, porque precisamente yo creo que fallamos por no saber. Entonces, y a nosotros que nos toca individualizar tanto el grupo de pacientes que tratamos, yo creo que por lo menos la alarma debe estar cuando tengamos uno de estos tumores que yo mencionaba que son factibles de hacer inmunoterapia. Tumores del lado derecho, tumores que son mucinosos, generalmente afectan poblaciones más tempranas, de edad más temprana. Los linfocitos peritumorales, presten atención cuando eso lo leamos en un informe de anatomía patológica, pues eso no sucede en los esporádicos. Y los que vengan de adenoma velloso, obviamente que es lo que pasa habitualmente para los tumores mucinosos. Y la recomendación formal no existe porque no la tomamos. Nosotros tomamos habitualmente lo que dicen las otras guías. Entonces yo creo que en el caso de que uno pueda empezar 5 años antes, y yo empiezo, hasta por lo menos saber qué población tengo. Buenas noches, Hugo. Bueno, agradecerte en lo personal y en nombre de la sociedad también. La charla fue excelente y me sumo un poco a lo que estaba diciendo Mario y lo que decís vos. Nosotros somos un grupo de 5 cirujanos que hacemos proctología y ya hemos charlado de bajar 5 años porque nosotros sí hemos visto, porque el mismo grupo trabaja en la parte pública y en la parte privada, hemos visto un aumento en incidencia en cáncer en personas jóvenes y con estas características biológicas que vos mencionabas. Entonces me parece súper importante, si bien nosotros nos llega pacientes sintomáticos, también estamos en esa vía de estudiar a pacientes más jóvenes, porque nos hemos encontrado inclusive con lesiones de cáncer temprano o lesiones que si los hacíamos 5 años después, sabes que ya teníamos un tumor invasor. Así que yo creo que eso es la reflexión. La reflexión es lo que se viene, la neoadjuvancia de colon, que si bien está algo discutida, creo que se viene. Los biomarcadores y la robótica son las 3 patas del futuro, porque ya no vamos a seguir discutiendo si es cáncer de colon por vía laparoscópica o convencional. Ya eso creo que no se discute más, ¿no? Estamos de acuerdo. Lo que sí, una pregunta simple sobre eso es saber si ustedes como equipo tienen algún tipo de restricción para la indicación de la cirugía laparoscópica. Tumores de tal volumen, índice de masa corporal, localización o simplemente como nosotros le ofrecemos la cirugía laparoscópica a todos y decidimos en el intraoperatorio qué camino seguir. Buenísimo el comentario y la pregunta mejor todavía porque me permite explayarme un poquito sobre eso que creo que es muy bueno para que lo escuchemos entre todos. Y es que yo, y agradezco la presencia del doctor Carlos Tirre, del británico, soy formado ahí,
Y ahí me formé en un contexto de cirugía laparoscópica, tanto en cirugía general como en coloproctología, a todos. Entonces, siempre hay algo que creo yo la cirugía laparoscópica puede ofrecer un poquito que la cirugía convencional directa no. Es decir, encontramos metástasis peritoneales que no es posible hoy de ver en el preoperatorio y ya sabemos algo que no sabíamos antes. Yo inclusive publiqué algún trabajito de la ventaja del abordaje laparoscópico en tumores claramente T4 por invasión de órganos vecinos anexiales, de intestino delgado, de adherencia a vejiga, en el cual fue factible la resección, o por lo menos hacer alguna maniobra que me facilitó después completar la cirugía, hacer las secciones, hacer el abordaje del pedículo, que tal vez en una forma convencional no es tan, perdón, no es tan visible como es por cirugía laparoscópica. Con respecto al índice de masa corporal, sí es difícil, masa corporal en laparoscópico es más difícil en cirugía abierta, así que creo que no, la cirugía laparoscópica es nuestro estándar, que es como lo dije yo en esta charla. Y la cirugía robótica un poco, creo que independientemente de lo difícil que nos resulte, yo vengo de una provincia chica y pobre, así que no es que esté hablando de cosas que las tengo al alcance de la mano, pero son cosas que me preocupan porque como este trabajo de la cirugía robótica en cáncer de recto que acaba de salir, está diciendo que la cirugía laparoscópica no da los mismos resultados que la cirugía robótica para tumores recto medio y bajo. Entonces, ojo, ¿no? Que estas cosas van a empezar a hacerse un poco más frecuentes en cuanto a los resultados y son alertas para nosotros que nos tenemos que seguir entrenando. Después sí podrá ser factible de implementarse, eso es otra cosa. Y eso es otra charla. Pero bueno, no está lejos. Ya ustedes han visto en las diferentes redes la cantidad de centros en Argentina que están implementando no uno, sino 2 robots. Y no estoy hablando de centros grandísimos de cabecera, estoy hablando sí de referencia en cada ciudad, pero hay más robots. Bueno, muchas gracias. Hugo, ¿puedo hacerte una consulta más, que es referente a un paciente puntual que tuvimos hace poco con otro cirujano que está presente, el doctor Fontaine? Vos hablaste en el estadio 2 que indicarías tratamiento posterior cuando hay menos de 12 ganglios, cuando hay perforación o cuando se trata de un T4. ¿Qué opinión te merece si indicar o no cuando hay un cáncer de colon estadio 2 que se diagnostica o que se trata obstruido? ¿Lo tomas como lo mismo que como con perforación o no en ese caso? Probablemente mi práctica clínica asistencial, y esto está fuera de una recomendación formal, sí lo abordaría del mismo modo. Pero no eso está considerado como un factor de riesgo menor, no Sí. como un factor de riesgo mayor de recidiva como la perforación, porque claramente las células están en peritoneo. Pero en mi práctica asistencial probablemente lo consideraría como tal. Te consulto esto porque consultado 3 grupos de oncólogos diferentes, no estaban de acuerdo. Uno o 2 de ellos le indicarían y otro no, y es un caso. Esos factores que yo mencioné, factores mayores, es como que es la Biblia de ellos, que es el ESMO. Ellos no se salen de esa guía y por eso probablemente ninguno lo recomiende, porque si los otros en Europa dicen que no, no. Y aparte sabemos que a los europeos no les gusta hacer mucha quimioterapia como a los americanos. Entonces, habitualmente hay alguna tendencia a eso. Buenísimo, gracias. Ahí yo le podría sumar, como para tener en cuenta si el obstruido, el tipo de tumor, lo que charlábamos anteriormente, si es un indiferenciado, si tiene invasión vasculolinfática, perineural, o alguna de estas cosas que hacen que los factores de riesgo aumenten, y el VADIN tumoral, si no siempre es informado, pero si está presente, probablemente eso sea ayuda hacia los oncólogos. Bárbaro, gracias. Yo te hago un comentario o una pregunta, mejor dicho. A ver, cuando tenés un paciente con tu experiencia, con respuesta patológica completa en tumor de recto,
post-quimio y rayos. ¿Cómo haces el seguimiento? ¿En cuánto tiempo? ¿Resonancia, endoscopías, eventual PET? En tu experiencia, cómo lo haces con la respuesta patológica completa del recto? Sí, acá te cuento la asistencial porque esto no está en la charla, pero más o menos cómo nos manejamos en donde yo trabajo. En el caso de respuesta patológica, habitualmente en nuestros pacientes es buscada. Es decir, nosotros lo planteamos en el preoperatorio. El hecho de que sea un hallazgo generalmente son pacientes que vienen derivados para tratamiento porque alguien le hizo radioquimioterapia y resultó que no está más. Acá es muy frecuente, no sé qué es lo que pasa en Neuquén, después me cuentan, que el paciente pasa del gastroenterólogo al oncólogo y nunca pasa por un cirujano o por un proctólogo. Entonces no sabíamos si era recto alto, recto medio, etc. Y para contestar en forma concreta, habitualmente cuando tenemos una respuesta patológica completa, confirmada clínicamente, por resonancia y por endoscopía, hecha por mí, porque yo le hago las endoscopías a esas, yo hago las endoscopías cada 3 meses, resonancia cada 6, eventualmente tomografía de acuerdo o resonancia para tórax e hígado, eso eventualmente 6 meses a 1 año de acuerdo al oncólogo con el que esté trabajando en ese momento, y eso lo hago durante por lo menos 2 años. Bueno. Y de acuerdo a qué es lo que uno va viendo, va ampliando luego de los 3 meses de endoscopía a 6 y la resonancia de 6 a 1 año. Pero en general, yo te diría que entre los 2, 3 primeros años, de acuerdo a, y es muy importante el comportamiento cómo vas viendo, o sea, el hecho de ir viendo cómo va variando la mácula que queda por radioterapia, el hecho de si tiene más vaso, menos vaso, si crece algo que vos no le habías visto antes, si la resonancia cambia, eso es Bien. bien importante. Buenísimo. Oscar, ¿ustedes también? No, acá en Neuquén nosotros generalmente, por lo menos nuestra experiencia, es que los pacientes nos llegan con el diagnóstico del cáncer y nosotros le indicamos el tratamiento, la terapéutica, de acuerdo si es alto, medio o bajo. Coincido con el doctor Amarillo, nosotros también hacemos lo mismo en el seguimiento, lo único que extendemos un poquito más de los 2 años, esto es una cuestión un poco personal, ¿no? Al tercer año le hacemos, en vez de cada 3 meses, lo hacemos cada 6, al seguimiento endoscópico, tratamos de que sea siempre el mismo operador el que haga la endoscopía de seguimiento, que creo que eso es fundamental. Y ahora viene una pregunta, ¿qué hacemos con ese paciente que le hicimos rayos y quimio? Lo controlamos a las 4 semanas, vimos que tenía una úlcera en remisión, lo esperamos 4 semanas más. Creo que estuviste, Hugo, vos a fin de año pasado, y un poco la tendencia a ir esperando la úlcera a ver la evolución, no ser tan taxante como era antes, decir, bueno, si en 4 semanas tengo la úlcera, a las 4 semanas posteriores lo opero, si no, vamos esperando qué evolución tiene esa úlcera y si la tengo que operar 10, 12 semanas después, porque realmente no evolucionó a una respuesta completa, poder hacerlo sin diferencia de resultados, ¿no? Sí, una aclaración y la respuesta. La aclaración no es que yo después de los 2 años no lo sigo más. No, yo hago lo mismo. Yo lo sigo durante 5 años a esos pacientes. No lo entiendo, Nada más digo, que a 3 partir meses. del tercer año, sí, eso y todo de cuánto el comportamiento sea favorable. Y con respecto, yo no lo controlo a las 4 semanas. Yo una vez que termina la radioquimioterapia, ni a las 8, yo trato de hacer el primer control a las 12, entre las 12 y las 16 semanas. Muchas veces son pacientes de Catamarca o Santiago del Estero, entonces a veces no es fácil de coordinar eso, por eso lo hago entre las 12 y las 16 semanas. Antes no, porque si se hace antes se ven cosas que uno confunde. Entonces una verdadera respuesta completa debe ser valorada entre las 12 y las 16. Y se dice que después de las 16 semanas, si no hubo respuesta, probablemente nada de lo que veas después va a mejorar el comportamiento clínico posterior. O sea, hay que operar a esos pacientes. No va a seguir mejorando después de las 16 semanas. Perdón, nosotros le hacemos un control a las 4 semanas, pedimos un chequeo de resonancia, todo, y eventualmente, si en el posterior
vemos que ha evolucionado la úlcera, porque muchas veces ya te das cuenta que a las 4 semanas ya no tiene ninguna respuesta o no has tenido escasa respuesta en radioterapia. Nosotros preferimos operarlos antes de los 10, o sea, las 10 semanas, ¿sí? Entonces, si vos ves que no tiene una muy buena respuesta, la úlcera es muy grande, hay tumor residual, ahí decidimos operarlos antes de las 12 semanas. Si tenemos una respuesta que visualizamos que puede ir a la respuesta clínica y patológica completa, ahí sí esperamos 12 semanas, 14, 16, lo que vaya siendo la evolución de la úlcera. No sé si vos estás de acuerdo con eso, pero digamos, nosotros estamos viendo que no todos los pacientes responden bárbaro a la radioterapia, entonces ahí preferimos acortar los tiempos. Sí, o sea, todo lo que le sirva a cada grupo sirve. Ahora, yo no me adapto a esa táctica, fundamentalmente porque he visto respuestas, ya digo, entre las 4 y las 8 semanas que no hubiera esperado. Entonces, por eso lo estandaricé y empiezo a las 12 semanas. O sea, el paciente no tiene, operarlo hasta después de las 16 semanas, eso está escrito, no le provoca un aumento desfavorable de la evolución postoperatoria en recurrencia y metástasis. Así que no pasa nada. Bueno, bárbaro. Ahí también Luciana acota, y también el tipo de paciente dice que va a poder continuar con seguimiento estricto, adherente al tratamiento. Bueno, si quieren acotar algo más, Hugo, sos un genio, realmente todo lo que pasaste, realmente nos encantó tu charla, por lo menos me encantó a mí la charla, no me dedico exclusivamente a colon, pero realmente me encantó. Y bueno, un placer tenerte. No sé, Oscar o Mario, si quieren contar algo. No. Agradecerle al doctor Amarillo la presencia y la charla fue realmente muy enriquecedora. Paulo, No, si querés contar. perdón, de mi parte también muchísimas gracias y bueno, no sé si un poco, dos minutos me tomo para comentar que creo que es muy, muy importante, así como nosotros hoy estamos reunidos y charlando de lo último en el tratamiento del cáncer colorectal, es trabajar bien desde abajo con los que tienen alumnos, los que son docentes de la facultad, que tienen rotantes y que están en contacto con los médicos generales y los médicos clínicos, trabajar en el tema de la prevención primaria del cáncer de recto colorectal, que yo creo que hay un montón de cuestiones todavía no resueltas y por hacer, y para los que hacemos colonoscopias, cosas sencillas, como por ejemplo, vos, Oscar, te debes encontrar todo el tiempo con un paciente que le sacaste un pólipo hiperplásico, no vos, sino a lo mejor un gastroenterólogo, y a los 6 meses, al año, lo tenés con una indicación nueva de ese médico general o clínico de una nueva colonoscopia que es innecesaria. Y hoy, con la gran necesidad que tenemos de poder hacer un buen screening, la relación habitante-cantidad de colonoscopios que hay, al menos lo que hay en la parte pública en nuestro medio, no es muy favorable. Creo que la educación desde abajo debería ser lo más importante para poder llegar antes al diagnóstico, ¿no? La prevención. Sí. Es muy bueno el comentario y con esto me permito para cerrar y nuevamente agradecerles. Es tan importante el hecho de trabajar en nuestra institución o en la institución que cada uno trabaje junto con los gastroenterólogos en la sala de endoscopía. Una cosa que sucede en cáncer de colon a veces, luego de colectomías, uno hace una colonoscopía antes del primer año, que es la recomendación actual, y el gastroenterólogo empieza a gritar, llamar por teléfono por todos lados porque ve una recurrencia. Y en realidad son solamente los cambios propios de una anastomosis que necesita tiempo para terminar de cicatrizar. Y me ha pasado de tener pacientes sentados en mi consultorio diciendo, usted me dejó una recidiva, y no, por supuesto, que luego de repetirle una colonoscopía no tiene nada. Y bueno, por eso es tan importante esto, el estudio, como dice Mario, desde abajo.
Por eso nuevamente la recomendación entre que tengan grupos de formación de cirujanos en entrenamiento, de residentes, todo el número está es libre en la página de la Sociedad Argentina de Coloproctología, en la revista número 4 del año pasado, libre de descargar y de compartir con quien deseen, y obviamente el espíritu es solamente generar un poco de polémica y un poco de discusión académica para que finalmente nos sirva a nosotros nuestro consultorio. Nuevamente agradezco, le he pasado muy bien, estoy a disposición de lo que necesiten, y bueno, será hasta otro momento. Bueno, te agradecemos mucho, Hugo. Gracias a todos por participar y estar en el Ateneo. Nos vemos en el próximo Ateneo, que tocaremos otros temas. Muchas gracias, Doc. Buenas noches. Gracias. Chao, Hugo. Chao, muchas gracias.